Imagina a un hombre que solo soportó visiones tan horribles que ni los más fuertes se atreverían a soportar. Un hombre que cada noche se arrodillaba, llorando con la cara en el suelo, suplicando a Dios que no le obligase a proclamar lo que había visto. Ese hombre es el profeta Jeremías. Él no solo vio el futuro, vio el peor futuro posible, la destrucción de Jerusalén, el templo en llamas, el pueblo en el exilio, hambre, muerte y un silencio de Dios. Pero había algo que Jeremías nunca reveló, algo, una verdad, una visión que mantuvo en secreto hasta el final. ¿Qué observó Jeremías en sus visiones de destrucción? ¿Qué secreto lo cayó a él, el llorón profeta? ¿Qué verdad solo fue revelada en su mayor agonía y que para siempre transformó la historia de la relación de Dios con la humanidad? Prepárate, porque hoy vas a descubrir la verdad jamás contada de Jeremías. ¿Qué observó en sus visiones de destrucción y jamás deseó revelar? Lo que viene puede cambiarlo todo. ¿Cómo interpretas el sentido del sufrimiento, de la justicia, de la esperanza, hasta el final, para encontrar la respuesta escondida detrás del llanto, de las cárceles, de las profecías de Jeremías? Acompáñanos a explorar la vida de Jeremías, el profeta que llevó sobre sus hombros el dolor de una nación, y que a pesar de ser conocido como el profeta llorón, fue fiel a Dios hasta el final, revelando verdades que nadie quería escuchar. Jeremías era de una aldea llamada Anatot, en la tierra de Benjamín, apenas a unos kilómetros al norte de Jerusalén. Hijo de Elías, un sacerdote, creció en un ambiente impregnado de religión, rituales sagrados y lecturas de las Escrituras. Su tiempo fue muy inestable. Judá estaba gobernada por un joven rey llamado Josías, quien intentó restaurar la adoración al Dios verdadero tras décadas de idolatría y corrupción. Las amenazas de los países vecinos, Egipto, y sobre todo la creciente potencia de Babilonia atemorizaban al pueblo. Era una época de cambios políticos, religiosos, pero también de tensiones latentes. Jeremías, todavía joven, probablemente menor de 20 años, no sospechaba lo que Dios tenía para él. Era un chico normal, con deberes sencillos, colaborando en las labores del hogar y aprendiendo de su padre las costumbres sacerdotales. Un día, mientras iba por los campos a la fuente de la ciudad, algo extraño se apoderó de su cuerpo. El viento sonaba más intenso, el aire más pesado. Entonces escuchó una voz que no provenía de ninguna parte, y sin embargo de todas partes. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías se detuvo, el cubo de agua se le escapó de las manos y rodó por el suelo de tierra. Su corazón se aceleró. ¿Quién habla?, susurró. Sus ojos muy abiertos, pero no había nadie, solo el susurro de las hojas al viento. La voz continuó, más firme ahora. Jeremías, apartado desde antes que nacieses. Yo te elegí para ser mi mensajero, para hablar no solo a mi pueblo, sino a las naciones. Jeremías retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. Señor, no puedo. Yo solo soy un niño. No sé hablar a reyes, príncipes, ni siquiera a mis vecinos. Sus palabras se entrecortaban, su respiración agitada. Dios respondió con voz firme y compasiva. No digas, soy un niño, porque a todo el que te envíe irás, y todo lo que te mande hablarás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías se sonrojó, sus rodillas flaquearon y cayó de rodillas en el polvo. Pero, Señor, ¿y si me rechazan? ¿Y si intentan lastimarme? Entonces Jeremías sintió que una mano invisible tocaba sus labios. Fue un toque real, cálido, como si el cielo mismo se hubiera inclinado sobre él. He aquí, pongo mis palabras en tu boca. Hoy te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para arruinar, para edificar y para plantar. Las palabras de Jeremías resonaron en su corazón como un trueno. Todo su cuerpo temblaba. Supo en ese momento que su vida jamás volvería a ser la misma.
El peso de la misión empezó a gestarse en su interior. No solo tenía que traer consuelo, sino también destrucción, dolor y arrepentimiento. Debía ser la voz de Dios en tiempos tenebrosos y desafiaría a reyes, sacerdotes, falsos profetas, incluso a su propio pueblo. A lo lejos, su madre lo llamó desde la puerta de casa. Jeremías, ¿dónde estás? Ven, el almuerzo está listo. Respiró hondo, se puso en pie lentamente, con las piernas todavía temblorosas. Se sacudió el polvo de la ropa y emprendió el camino de vuelta a casa. Mientras caminaba, solo podía pensar en una cosa: cómo proclamar la verdad y causar tanto dolor. Pero Jeremías aún no sabía cuánto dolor traería ese llamado. Jeremías se movía lentamente por el camino de tierra que separaba el pozo de su casa. Las palabras de esa mañana resonaban en su mente como un trueno incesante. ¿Cómo puedo llevar todo esto?, se decía a sí misma, mirando los campos. El sol se ocultaba tras las colinas y Jeremías se refugió en un rincón apartado. Se sentó debajo de una higuera, mirando al suelo. Su corazón todavía estaba latiendo con fuerza. «Señor, tengo miedo», admitió en voz baja. «Sé que me hablaste. Pero, ¿qué significa? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?» El viento sopló. El silencio a su alrededor parecía presagiar algo. De nuevo la voz de Dios resonó en el aire. «Jeremías, ¿qué ves?» El chico levantó la vista sorprendido. «Señor, es una vara de almendro. Está justo aquí», dijo, todavía vacilante, mirando la rama que parecía brotar de la nada. «¿Has visto bien, Jeremías? Porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla». Jeremías se quedó quieto. La imagen de la vara de almendro no era una simple ilusión, era una advertencia. Sabía que el almendro era de los primeros árboles en florecer en primavera. Una señal de que las promesas de Dios se harían realidad sin tardanza. Respiró hondo, tratando de captar la importancia de eso. Pero Dios no le dio tiempo para pensar demasiado. La voz llegó de nuevo, más fuerte, más intensa. «Jeremías, ¿qué ves ahora?» Jeremías se miró a su alrededor. Asustado, sus ojos se elevaron hacia el cielo. Pero esta vez lo que vio lo aterrorizó. Una olla gigante, una olla hirviente, ladeada, como a punto de verter su contenido ígneo sobre el mundo. Se encogió tapándose la cara con los brazos. «Veo una olla hirviendo. Se está desbordando, desde el norte. Dios mío, Señor, qué miedo». La respuesta de Dios fue firme. «Desde el norte se desatará el mal sobre todos los habitantes de la tierra, porque he aquí que convocaré a todas las familias de los reinos del norte, y vendrán, y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá». El corazón de Jeremías se aceleró. «Pero Señor, ¿qué hicimos? ¿Por qué este veredicto tan duro?» La respuesta fue hiriente, pero cierta. «Porque mi pueblo me ha dejado, quemaron incienso a dioses extraños e idolatraron las obras de sus manos». Jeremías se llevó las manos al pecho. Las palabras eran dagas. Conocía la idolatría y la maldad del pueblo, pero oír de la boca de Dios la sentencia de destrucción lo estremecía. «Señor, ¿y qué debo hacer? ¿Cómo puedo decir algo así? A gente que quiero, a mis vecinos, a mis amigos, incluso a mi familia». Dios respondió, firme pero tierno: «Tú, pues, cíñete los lomos, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, no sea que yo te haga que temas delante de ellos». Jeremías tragó saliva, luchando por no llorar. «Pero ¿y si se rebela? He aquí, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce, contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y contra el pueblo de la tierra». Jeremías saliva. Se sintió pequeño ante la tarea, pero algo más se agitaba en su interior. «Pelearán contra ti», prosiguió el Señor, «pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo para librarte». El joven profeta cerró los ojos,
Las lágrimas corrían libremente. Supe que su vida a partir de ese día sería de luchas, dolores y soledad, pero también sabía que Dios estaba con ella. Cuando abrí los ojos, las imágenes habían desaparecido. El campo volvió a ser solo campo, el cielo, solo cielo. Pero el peso de la misión, ese nunca lo abandonaría. Se puso de pie, respiró hondo y lentamente regresó a casa. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ahora ardían con un nuevo fuego, el fuego de alguien que portaba un llamado divino, y esa fue solo la primera señal de lo que estaba por venir. Jeremías vagaba por las calles de Jerusalén, con la cabeza gacha y el corazón oprimido. Desde aquella noche no podía conciliar el sueño. Las palabras de Dios resonaban en su mente, latiendo como un tambor. Me dejaron, se inclinaron ante dioses ajenos. Cuando caminaba por las plazas, el aroma a incienso quemado le llenaba las fosas nasales. Pero no incienso para Jehová, sino para dioses extraños, imágenes de madera y piedra que ahora se hallaban en los lugares principales, aún en las cercanías del templo. Jeremías se detuvo ante un grupo de hombres y mujeres que, riendo y cantando, adoraban a una divinidad pagana. El joven profeta respiró profundamente. Sabía que debía hablar. Escuchad, casa de Israel, así dice el Señor. Su voz temblaba, pero era firme. ¿Qué injusticia hallaron vuestros padres en mí para alejarse de mí y seguir la vanidad y hacerse vanos? Las palabras se detuvieron, todos se giraron para mirarlo. ¿Quién es ese?, dijo un hombre vestido de rojo. Jeremías, hijo de Hilcías. Escuché que está teniendo visiones, susurró una mujer a un lado. Jeremías dio unos pasos. Olvidaste quién te sacó de Egipto, quién te condujo por el desierto, por tierra seca y sedienta, por tinieblas y sombra de muerte. Uno de los mercaderes, enojado, lo interrumpió. ¿Y quién te dio derecho a hablarnos en ese tono? ¿Quién te ha hecho juez sobre nosotros? La sangre de Jeremías hervía, pero su voz no titubeó. El Señor mismo me habló. Antes de que yo naciera, Él me eligió. Porque dos cosas malas ha hecho mi pueblo. Abandonaron la fuente de aguas vivas para cavarse cisternas rotas que no retienen agua. El silencio se apoderó de la plaza. Algunos lo observaban con desprecio, otros con miedo. Un chico se rió de repente. ¿Agua viva? ¿Cisternas? Eso es locura de niño, gritó señalando a Jeremías. Otros se unieron a las risas. Las risas se extendieron. Jeremías respiró profundamente y continuó. Vosotros os habéis prostituido espiritualmente. Como una esposa infiel a su esposo, así han sido ustedes con el Señor. Van tras ídolos, dioses extranjeros, y luego vienen al templo y dicen, estamos salvados, pero siguen en lo mismo. El rostro de Jeremías se enrojeció. Las palabras ahora eran dagas. Les miró a los ojos a cada uno. ¿Cuántos altares erigieron sobre los montes y bajo todo árbol frondoso? ¿Cuántas veces han provocado al Señor adorando otros dioses? Una anciana envuelta en velos de colores negó con la cabeza. Este chico está maldiciendo la ciudad, va a traer mala suerte. Otro hombre gritó. Alguien debe detener a este loco antes de que los dioses se vuelvan contra nosotros. Jeremías cerró los ojos un momento. Sintió el miedo intentando invadirlo, pero en su corazón la voz de Dios resonó de nuevo. Habla, Jeremías, no calles, que mi palabra está en tu boca. El joven profeta alzó la vista. Si no se arrepienten, vendrá destrucción, y no tardará. No creáis que este templo os va a salvar, si seguís en la injusticia y en la idolatría. Una piedra rozó su hombro. Retrocedió. Vete, no queremos oír más amenazas. Uno de los hombres gritó, su cara roja de ira. Jeremías respiró profundamente y abandonó la plaza a pasos rápidos. Su corazón se aceleró. Las lágrimas se abrieron paso sin control. Corrió a la parte más desolada de la ciudad, cerca del valle de Hinnom, y se arrodilló. Señor, estoy tratando de obedecer, pero me odian, se ríen de mí. No quieren oír. La voz apacible de Dios llegó. No te escucharán.
Jeremías, pero tú debes seguir hablando, y cuando venga el juicio, todos sabrán que un profeta estuvo entre ellos. Jeremías respiró hondo, se secó la cara y se puso en pie. Sabía que era apenas el principio, que las palabras de hoy eran solo el comienzo de muchas más, y que la resistencia del pueblo solo se fortalecería. Pero su furia apenas comenzaba. Pero antes de seguir, queremos pedirte un favor. Suscríbete al canal y deja tu like. Y nos abres la puerta para compartir más historias transformadoras de la Biblia, como la de Jeremías, y llegar a más personas con esperanza y respuestas. Continuamos hoy con la historia de este profeta rechazado, solo, silenciado por Dios. Jeremías recorría las puertas de la ciudad, con el rostro abatido. Las palabras de Dios ardían en su corazón como fuego vivo, pero cada día era como si su voz se perdiera en el espacio. Se detuvo en la puerta principal de Jerusalén, donde los vendedores pregonaban sus mercancías, los niños jugaban y los ancianos hablaban de política y negocios. Jeremías respiró profundamente y levantó la voz. Escuchad, pueblo de Jerusalén, la palabra del Señor. Su garganta ardía, pero siguió. Recorred las calles de la ciudad. Mirad, buscad en las plazas, ¿dónde hallarán un hombre justo, uno que obre con verdad? Si lo hallan, perdonará el Señor a toda la ciudad. Algunos se detuvieron a mirar, otros lo observaron con desprecio. Un vendedor de frutas musitó. Ahí viene el hijo del cura con sus palabras de desgracia. Otra vez, una vendedora de telas murmuró, solo sabe hablar de desgracias. Está ahuyentando a los clientes, pero Jeremías no cayó. El Señor ha dicho, aunque digan juro por el Señor, mienten, sus palabras son vanas, sus manos están llenas de injusticia. Oprimen al pobre, explotan a la viuda, despojan al huérfano, y ustedes siguen como si nada ocurriera. Alguien en la multitud gritó, Jeremías, ya estamos hartos de esas amenazas. ¿Por qué Dios destruiría Jerusalén? Esta es su ciudad, aquí está el templo, aquí están los sacerdotes. Y mientras Jeremías clamaba, nadie escuchaba. Sus palabras eran como fuego, pero su pueblo se burlaba de él, rechazando el mensaje que Dios mismo le había puesto en la boca. Lo que Jeremías vio aquella noche, las visiones que lo hicieron llorar antes de la invasión de Babilonia, fueron mucho más oscuras de lo que cualquiera podía imaginar. Pero lo que pasó después fue aún más impactante. Te lo cuento en la parte 2.